El día que la Tierra decidió volver a hablar fue, francamente, el peor día posible para mí. Yo, el oficial superior de comunicaciones Bazik Naron del Consejo de la Unión Galáctica, acababa de derramar mi café joviano de la mañana sobre mi uniforme nuevo. La mancha morada se extendió por mi pecho como una desafortunada herida de guerra. ¡Qué fantástica manera de empezar el ciclo número 400 desde mi eclosión! Genial, simplemente genial, murmuré, frotando la mancha con un paño desinfectante que solo pareció empeorarla. Mis 3 ojos parpadearon con frustración al ver cómo la tela absorbía el líquido y lo extendía aún más. Mi asistente Pelora, una centaura flacucha con demasiadas extremidades y poco sentido común, asomó la cabeza por la puerta de mi oficina. Los tentáculos de su cara se curvaron de esa forma tan molesta que siempre hacían cuando estaba emocionada por algo. Señor, tiene que ver esto. Pió, agitando frenéticamente un bloc de datos en uno de sus apéndices superiores. A menos que ese bloc contenga instrucciones sobre cómo quitar café joviano de un uniforme de 900 créditos, no me interesa, gruñí, tirando la tela ahora arruinada al reciclador. Es la Tierra, señor. Han roto el silencio. Me quedé paralizado. Mi tercer ojo, el que siempre delataba mis emociones, se abrió de par en par. No tiene gracia, Pelora. La Tierra no ha transmitido nada en 300 años, desde el protocolo de aislamiento. No bromeo, señor. Me acercó el bloc de datos, casi sacándome un ojo del entusiasmo. Mire. Señal detectada del sistema solar, proveniente del sistema de comunicación principal de la Tierra. Comenzó a transmitir hace 18 minutos. Le arrebaté el bloc, mi corazón latía más rápido mientras examinaba la información mostrada, casi imposible. Y sin embargo, allí estaba, clara como un amanecer marciano, una señal. Soy de la Tierra. Tras 3 siglos de absoluto silencio, alerta al gran secretario, dije, con la voz repentinamente ronca. Y consíganme un uniforme limpio. 30 minutos después, me encontraba nervioso en la gran cámara del Consejo de la Unión Galáctica. Mi uniforme recién hecho era incómodo y olía demasiado fuerte a fibras sintéticas, pero al menos no estaba manchado de café. Alrededor de la enorme mesa circular se sentaban los representantes de las 53 especies más poderosas de nuestra sección de la galaxia. Algunos eran presencias físicas, otros meros hologramas, pero todos mostraban expresiones de confusión, preocupación o abierta hostilidad. Bueno, al menos aquellos con rostros sí. Los gaseosos morfolios burbujeaban amenazadoramente. A la cabecera de la mesa se sentaba el gran secretario Eulantar, un enorme draconiano cuyas escamas habían perdido su vibrante carmesí a un opaco burdeos con el paso del tiempo. Sus garras golpeaban rítmicamente la superficie de piedra pulida de la mesa, el único sonido en la cámara, por lo demás silenciosa. Oficial Norun, retumbó, su voz como un trueno lejano. Entiendo que tiene noticias interesantes. Tragué saliva con dificultad, sintiendo la mirada colectiva de los seres más poderosos de la galaxia clavada en mí. Sí, gran secretario. A las 6, hora estándar, nuestras estaciones de monitoreo detectaron una transmisión desde la Tierra. Tras 300 años de silencio, están transmitiendo de nuevo. Un murmullo recorrió la asamblea. Los representantes arquelianos se erizaron visiblemente. El campo de contención de los representantes morfolianos se tiñó de un naranja oscuro por la alarma. ¿Qué dicen?, preguntó la embajadora Yestula del colectivo Procyon, con sus ojos luminiscentes parpadeando rápidamente. Dudé. Esa es la cuestión. No es lo que esperábamos. El mensaje se repite una y otra vez. Simplemente dice, nos dimos cuenta de lo que hiciste. Venimos a hablar. Prepárense. La cámara estalló en caos, una amenaza absoluta. Bramó el representante taurino, dando un puñetazo sobre la mesa. No pueden abandonar su sistema, chilló el representante Ixil de la mancomunidad rigeliana. El gran secretario alzó una mano con garras y el silencio se hizo de inmediato. Oficial Norun, ¿cuál es su análisis de este mensaje? Carraspeé, consciente de repente de lo seca que se me había quedado la boca. Es ambiguo, señor. Los humanos siempre eran así, frustrantemente vagos. Pero hay algo más. El mensaje se transmitió simultáneamente en los 53 idiomas oficiales de la Unión Galáctica, además de 37 idiomas extintos.
La precisión lingüística es perfecta. Más murmullos, esta vez con un trasfondo de respeto a regañadientes. Son 300 años de silencio, y nos han estado estudiando todo el tiempo, reflexionó el embajador Lox de la hegemonía de Sirio. ¡Qué astutos monos! ¿Qué podrían significar lo que hiciste?, preguntó un representante holográfico desde el otro extremo, cuya especie no pude identificar de inmediato. Me había estado preguntando lo mismo. Es usted desconocido, señor. Como todos saben, tras el incidente de Próxima, hemos mantenido el protocolo de aislamiento en todo el sistema solar. Solo observación, sin contacto. Nada debería haber provocado esta respuesta. A menos que hayan detectado nuestras plataformas de observación, sugirió Ilantar, entrecerrando sus ojos de anciano. Los humanos siempre fueron muy sensibles a su privacidad. El incómodo silencio que siguió confirmó lo que todos pensaban, pero nadie quería decir. Si los humanos hubieran detectado nuestra vigilancia, si nos hubieran estado observando durante 3 siglos, ¿qué más podrían saber? Ilantar se alzó en toda su imponente estatura. Necesitamos más información. Oficial Narón, preparará una delegación para recibir a los representantes humanos a su llegada. Tiene el conocimiento más amplio de la cultura y la historia humanas en el Consejo. Se me encogió el estómago. Señor, mi experiencia es teórica. ¿Histórico? Nunca he conocido a un ser humano. Nadie lo ha hecho, ni en 300 años. Entonces te sugiero que estudies rápido, respondió, con un leve toque de diversión en su voz retumbante. Porque, según nuestros sensores de monitoreo del espacio profundo, una nave ya salió del sistema solar, moviéndose a velocidades que no podemos explicar. Estarán aquí en 5 días. ¿Quién? 5 días. Para prepararse para un encuentro con una especie que se había aislado voluntariamente de la comunidad galáctica durante 3 siglos, una especie conocida por su imprevisibilidad, su ingenio tecnológico, si los registros históricos eran precisos, su capacidad tanto para una tremenda compasión como para una violencia aterradora. Ah, y al parecer estaban enfadados por algo. Maravilloso. A ver si lo entiendo, dijo Telox Bin, mi nuevo oficial de seguridad, mientras caminábamos a paso rápido por el ala diplomática de la estación. Estos humanos han guardado silencio durante 300 años, ¿y ahora vienen a charlar? Y no tenemos ni idea de por qué. Telox era arturiano, una especie conocida por su destreza física y su forma directa de hablar. Su piel azul grisácea estaba surcada por las cicatrices de su casta guerrera, y me sacaba una cabeza entera. Quizás no fuera la presencia más diplomática, pero me alegré de tenerlo en mi equipo. En esencia, respondí, luchando por seguirle el ritmo a sus largas zancadas. Tras el incidente de Próxima, promulgaron lo que llamaron el Acuerdo Solar. Desmantelaron su red de comunicación interestelar, retiraron a todas sus naves y ciudadanos de ubicaciones extraterrestres y, en esencia, aislaron todo su sistema del resto de la galaxia. ¿Y qué fue exactamente este incidente de Próxima? La información fue vaga. Suspiré. Esta fue la parte incómoda. Hace 300 años, una coalición de especies, todos miembros de la Unión Galáctica, intentó establecer una presencia militar en el sistema Próxima Centauri, el vecino estelar más cercano a la Tierra. Los humanos tenían allí una pequeña colonia de investigación. Consideraban la expansión militar como una amenaza directa. ¿Lo fue?, preguntó Telox sin rodeos. La postura oficial del Consejo es que era una fuerza de paz, establecida para mantener la estabilidad en la región. ¿Y extraoficialmente? Miré a mi alrededor para asegurarme de que estuviéramos solos en el pasillo. ¿Extraoficialmente? Varios miembros del Consejo estaban preocupados por el rápido avance de la tecnología humana. En tan solo unos siglos, habían pasado de cohetes químicos primitivos a motores capaces de doblar el espacio-tiempo. Algunas especies se sentían amenazadas. Telox gruñó. Así que una demostración de fuerza preventiva, que fracasó estrepitosamente, añadí. Los humanos destruyeron toda la flota sin una sola baja. Tecnología que no podíamos entender. Entonces, en lugar de aprovechar su ventaja, simplemente regresaron a casa. Cerraron sus fronteras. Me quedé en silencio. Hasta ahora. Hasta ahora, acepté. Llegamos a mi nueva oficina,
una espaciosa cámara llena de pantallas y terminales de datos, donde una representación holográfica del sistema solar flotaba en el centro de la sala, con la Tierra resaltada en azul. El equipo está reunido y esperando, señor, anunció Payora, quien de alguna manera había logrado llegar antes que nosotros a pesar de tener la mitad de piernas que Telox. Alrededor de una mesa de conferencias estaban sentados los miembros restantes de nuestro equipo de respuesta humana, reunido a toda prisa. El doctor Milazan, nuestro xenobiólogo, un regelión de piel verde pálido y ojos grandes y pensativos. El diplomático Karo Sennet de Altair, cuyas habilidades empáticas naturales de su especie lo hicieron invaluable en las negociaciones. Y, por último, el especialista técnico Borolas, un taucetano cuyas manos de 6 dedos, según se rumoreaba, podían interactuar con cualquier tecnología de la galaxia. Oficial Norone, Mila me saludó con voz melodiosa. Hemos estado revisando los datos históricos sobre los humanos, pero hay lagunas significativas, sobre todo en los últimos 3 siglos. Es de esperar, dije, tomando asiento a la cabecera de la mesa. El protocolo de aislamiento funcionó en ambos sentidos. Sabemos que han continuado desarrollando dentro de su sistema operaciones mineras en el cinturón de asteroides, proyectos de terraformación en Marte y Venus, y estructuras a gran escala que orbitan la mayoría de sus planetas exteriores, pero se desconocen los detalles de su avance tecnológico. ¿Y su biología?, preguntó Telox, apoyado en la pared en lugar de sentado. ¿Debilidades? ¿Fortalezas? El Dr. Zan lo miró con desaprobación. Son bípedos basados en carbono, con una esperanza de vida promedio extendida a aproximadamente 200 años estándar mediante modificación genética. Requieren oxígeno, agua y sustento orgánico, tolerancia a la gravedad estándar y adaptabilidad moderada a las variaciones. Eso no me dice lo que necesito saber, gruñó Telox. Lo que necesitas saber, intervine, es que nos preparamos para una reunión diplomática, no para una confrontación. Los humanos no han dado señales de que lleguen con intenciones hostiles, salvo por ese mensaje ominosamente vago, murmuró Boro, mientras sus dedos bailaban sobre un bloc de datos. Nos dimos cuenta de lo que hiciste. No es precisamente cálido ni cariñoso, ¿verdad? Lo que nos lleva a nuestra primera prioridad, dije, ignorando el comentario. Tenemos que averiguar qué creen que hicimos. ¿Ideas? Karo Sennet habló por primera vez, con una voz suave pero con una autoridad que atrajo la atención de todos. Quizás no sea lo que hicimos recientemente, sino lo que hemos estado haciendo desde siempre. El protocolo de aislamiento incluía plataformas de observación alrededor del sistema solar y vigilancia. Deberían haber sido indetectables, argumentó Boro, pero tecnología. Tenía 300 años, terminé por él, y estamos hablando de humanos, si su ritmo de avance continuó igual que antes de su aislamiento. Dejé la insinuación en el aire. Los humanos siempre han sido prodigios tecnológicos, logrando avances en décadas que a otras especies les tomó siglos. 300 años fue mucho tiempo para innovar, especialmente para una especie que se sentía amenazada. Así que saben que los hemos estado observando, dijo Telox. Eso no parece merecer la pena romper 3 siglos de silencio. A menos que también sepan por qué, sugirió Mila, la verdadera razón del incidente de Próxima. Un silencio denso invadió la sala, por la verdadera razón. El descubrimiento que incluso yo, con mi autorización de mayor nivel, solo conocía fragmentos, había hecho que ciertos miembros del Consejo temieran a la humanidad lo suficiente como para arriesgarse a un acto de agresión contra ellos. Necesitamos saber exactamente qué saben, dije finalmente. Y tenemos 5 días para averiguarlo antes de que lleguen. El panel de datos de Boro sonó de repente, una alerta urgente que nos sobresaltó a todos. Abrió los ojos de par en par al leer la información mostrada. 3 días, tómatelo, dijo con una voz inusualmente baja. Su nave acaba de pasar el marcador exterior del sistema Arcturus. Se mueven mucho más rápido de lo previsto. 3 días para prepararse para una reunión que podría transformar el panorama político de la galaxia. 3 días para averiguar qué sabían los humanos, qué querían y cómo responder. Y en algún lugar allá afuera, en la oscuridad del espacio, una nave de la Tierra se dirigía hacia nosotros, transportando representantes de una especie que había preferido el aislamiento a la interacción durante más tiempo del que la mayoría de los seres en esta sala llevaban vivos. Tenía el presentimiento de que iba a necesitar mucho más café joviano. Los siguientes 3 días transcurrieron en un torbellino de frenéticos preparativos.
El sueño se convirtió en un lejano recuerdo mientras nuestro equipo trabajaba sin descanso, investigando archivos antiguos y reconstruyendo fragmentos de información clasificada sobre los últimos días de la humanidad antes de su exilio autoimpuesto. Encontré algo, anunció Boro la mañana del segundo día. Sus 6 dedos se movían con precisión hipnótica por la interfaz holográfica, enterrada en lo profundo de los archivos clasificados del Consejo. Una comunicación de hace 301 años, justo antes del incidente de Próxima. Nos reunimos alrededor de su estación de trabajo, con los ojos vidriosos por la falta de sueño, pero alerta al instante. Es un mensaje del almirante Centar de la flota combinada al Alto Consejo, continuó Boro, bajando la voz hasta casi un susurro. Solicitando permiso para... ¿Qué? Exigió TLOX. Dilo, técnico. Boro tragó saliva visiblemente. Permiso para desplegar el escáner cuántico en las instalaciones de investigación humana en Próxima Centauri. Sentí que se me helaba la sangre. ¿El escáner cuántico? Esa tecnología era teórica, incluso en aquel entonces. Fue diseñada para extraer datos a la fuerza de cualquier sistema de almacenamiento de información, terminó Mila, mientras su piel verde palidecía considerablemente, incluyendo los orgánicos. ¿Te refieres a cerebros?, dijo TLOX sin rodeos. Querían extraer información directamente de las mentes humanas. La insinuación flotaba en el aire. El escáner cuántico había sido prohibido por la Unión Galáctica incluso antes de su desarrollo completo, considerándolo demasiado invasivo y potencialmente destructivo para ser ético. El hecho de que la flota combinada tuviera uno y hubiera solicitado permiso para usarlo en humanos. ¿Lo desplegaron?, preguntó Caro, con sus antenas empáticas vibrando de angustia. Boro revisó el documento. La respuesta está censurada. Pero hay un informe de seguimiento. La instalación humana detectó un intento de escaneo no autorizado y respondió con medidas defensivas proporcionales. ¿Proporcional?, resopló TLOX. ¿Destruyeron toda la flota? ¿Por intentar violar la intimidad más fundamental de sus mentes?, replicó Mila. Muchas especies lo considerarían un acto de guerra. Golpeé la mesa con mi garra, pensando intensamente. Esto cambia las cosas. Si los humanos descubrieran que el Consejo autorizó un intento de extraer información a la fuerza de las mentes de sus investigadores, eso explicaría tanto su reacción como su posterior aislamiento. ¿Pero por qué romper ese aislamiento ahora?, se preguntó Caro. ¿Después de 3 siglos? ¿Y qué quisieron decir con lo que hiciste?, añadió Mila. Este incidente ocurrió hace 300 años. No tenía respuestas. Solo una creciente sensación de inquietud por la falta de algo crucial. Para la mañana del tercer día, la noticia de la inminente llegada de la humanidad se había extendido por toda la estación. Los pasillos bullían de nerviosismo mientras seres de docenas de mundos especulaban sobre su posible significado. El gran secretario había ordenado una sesión completa del Consejo para recibir a la delegación humana, un honor que normalmente se reserva para las ocasiones más importantes. Su atuendo formal, señor, dijo Pelora, entregándome un paquete al entrar en mi oficina. La oficina del gran secretario lo entregó esta mañana. Todos los miembros del grupo de saludo deben vestir los colores ceremoniales. Abrí el paquete y encontré una elaborada túnica en el azul intenso y plateado de la Unión Galáctica. Parecía incómoda y pretenciosa. Perfecto para la política. ¿Alguna novedad sobre la nave humana?, pregunté, dejando a un lado a regañadientes mi uniforme habitual. Entró en el perímetro exterior de defensa hace 1 hora, respondió Pelora. Sus tentáculos se agitan con agitación. Bueno, no se parece a nada que hayamos visto antes, señor. El departamento técnico está teniendo un ataque de nervios al intentar analizarlo. Lo puse en pantalla. La pantalla principal se activó, mostrando una imagen en tiempo real de una de las cámaras externas de la estación. Me quedé mirando, sin palabras por un momento. La nave humana desafiaba los principios de diseño convencionales. En lugar de las típicas formas de disco, esfera o cilindro, preferidas por la mayoría de las especies espaciales, se parecía, en realidad, no estaba seguro de a qué se parecía. La estructura central era una forma alargada y cónica que, de alguna manera, parecía reflejar y absorber la luz.
De aquí se extendían lo que parecían ser enormes aletas o velas translúcidas que brillaban con una sutil iridiscencia. Toda la nave emitía un suave resplandor azul blanquecino. ¿No utiliza ningún sistema de propulsión conocido?, continuó Pelora. No hay rastros de iones, ni señal de curvatura, ni burbuja cuántica. Simplemente se mueve. Y las lecturas de energía están fuera de lo común, pero no podemos identificar la fuente. ¿300 años?, murmuré. 300 años de desarrollo aislado del resto de la galaxia, impulsado por quién sabe qué mezcla de miedo, determinación e ingenio. ¿Señor? Grito de alegría. Salí de mi ensoñación. Nada. ¿Cuándo atracarán? Eso es otra cosa, señor. No se acercan a las plataformas de atraque. Se han posicionado a exactamente 1000 kilómetros de la estación y esperan allí. Fruncí el ceño. ¿Han contactado? No, señor. Silencio absoluto desde su mensaje inicial. Un pitido de mi comunicador personal nos interrumpió. Era una citación del mismísimo gran secretario. El consejo se reunía temprano, impulsado por el comportamiento inesperado de la nave humana. Está empezando, dije, más para mí que para Pelora. Envíen al equipo a la sala B del consejo. Podríamos ser llamados con poca antelación. La gran sala estaba repleta, con representantes de las 53 especies presentes, ya sea físicamente o como hologramas. La tensión en el aire era palpable, una mezcla de miedo, curiosidad y anticipación. El gran secretario Eulontar ocupaba su posición central, con su rostro anciano e indescifrable. En la enorme pantalla tras él flotaba una imagen en tiempo real de la enigmática nave humana, que aún mantenía la distancia precisa de la estación. La nave humana lleva casi 2 horas estándar en posición, anunció Eulontar, y su voz grave silenció los murmullos que llenaban la cámara. No han intentado comunicarse más ni han respondido a nuestras llamadas. Típica táctica psicológica humana, gruñó el representante toriano. Buscan desconcertarnos obligándonos a esperar para demostrar que controlan la situación. Quizás, admitió Eulontar, o quizás simplemente estén siguiendo sus propios protocolos. En cualquier caso, debemos hacerlo. Fue interrumpido por un destello repentino en la pantalla. Una brillante luz azul surgió de la nave humana, impactando la estación con precisión milimétrica. Pero en lugar de causar daños, ¿produjo música? Sí, música. Una melodía cautivadoramente hermosa llenó la sala del consejo, como si emanara de las mismas paredes. Y entonces, una voz. Una voz humana, hablando en perfecto estándar galáctico. Saludos, representantes de la Unión Galáctica. Somos la delegación de la Tierra. Solicitamos permiso para subir a bordo de su estación para conversaciones diplomáticas. Llegaremos en un grupo de 3, desarmados y listos para hablar. Eulontar se recuperó rápidamente de la sorpresa. Permiso concedido. Lo recibiremos en la plataforma de atraque número 7. Gracias, respondió la voz. No usaremos sus instalaciones de atraque. Por favor, despejen el centro de su cámara del consejo. Llegaremos allí directamente en 60 segundos. Antes de que nadie pudiera protestar por esta violación sin precedentes del protocolo, la transmisión terminó y la música se apagó. Eulontar entrecerró los ojos, pero hizo un breve gesto de asentimiento a su personal de seguridad. Despejen el centro de la cámara, como se les pidió. Y estén preparados para cualquier cosa. Se desató un frenesí de actividad mientras la zona central era desalojada apresuradamente. El personal de seguridad se apostó alrededor del perímetro, con las armas preparadas a pesar de que el humano afirmaba venir desarmado. Me apartaron a un lado junto con el resto de mi equipo, nuestros protocolos de bienvenida, cuidadosamente preparados, ahora parecían irrelevantes. 50 segundos, anunció una voz computarizada. De verdad pueden teletransportarse, susurró Mila a mi lado. Esa tecnología ha eludido incluso a las especies más avanzadas de la Unión. Estamos a punto de descubrirlo, respondí con el corazón acelerado. 40 segundos. TLOX se acercó a nosotros, con la mano apoyada en su arma. No me gusta esto. Demasiadas incógnitas. 30 segundos. Las antenas empáticas de Caro estaban completamente extendidas, temblando ligeramente.
Siento anticipación. No hostilidad. Al menos, todavía no. 20 segundos. Boro tecleaba frenéticamente en su panel de datos. Detectaron acumulación de energía, pero no se parecía en nada a nuestras bases de datos. No es una conversión convencional de materia a energía. 10 segundos. La cámara quedó en completo silencio. Incluso respirar parecía demasiado fuerte. 5, 4, 3, 2, 1. Una columna de luz azul arremolinada apareció en el centro de la cámara, fusionándose en 3 formas distintas. La luz se intensificó brevemente y luego se desvaneció, dejando 3 figuras de pie donde momentos antes había un espacio vacío. Humanos. Humanos reales, vivos, de carne y hueso, ante el poderío reunido de la Unión Galáctica por primera vez en 3 siglos. Mi primera impresión fue que los registros históricos no les habían hecho justicia. Eran más altos de lo que esperaba, con una presencia física que llamaba la atención a pesar de su anatomía relativamente simple. 2 parecían hombres y una mujer, según los estándares de género humano. Los 3 llevaban prendas idénticas, trajes ajustados de un material que parecía cambiar de color sutilmente con el movimiento, desde el azul intenso hasta el gris plateado. La mujer humana dio un paso al frente. Su piel era de un castaño intenso y llevaba el pelo corto. Sus ojos, de un sorprendente color ámbar, inspeccionaron la cámara con serena intensidad. Soy la directora Amara Akefer del Cuerpo Diplomático de la Tierra, dijo, y su voz se oyó con facilidad por la cámara sin aparente amplificación. Me acompañan el Dr. James Patel, adjunto científico, y el coordinador de seguridad, Leo Barrett. Gracias por recibirnos. Yulantar se levantó de su asiento, irguiéndose en toda su imponente estatura. Soy el gran secretario Yulantar del Consejo de la Unión Galáctica. En nombre de todas las especies miembros, les doy la bienvenida a la estación central. Ha pasado mucho tiempo, asintió el director Akefer. 327 años estándar, para ser precisos, y agradecemos la cortesía de esta recepción, especialmente dadas las circunstancias de nuestra última interacción. Observé atentamente a los humanos. Su lenguaje corporal era controlado, profesional, pero capté sutiles señales de tensión. La ligera rigidez en sus posturas, pero también la cuidadosa postura que los mantenía a los 3 mirando hacia diferentes secciones de la cámara. Se mostraban cautelosos, a pesar de su aparente compostura. Yulantar señaló los asientos vacíos que se habían preparado apresuradamente. Por favor, únanse a nosotros en la mesa del consejo. Tenemos muchas preguntas, al igual que nosotros, respondió Akefer, pero primero, una muestra de buena fe. Hizo un pequeño gesto y el humano llamado James Patel dio un paso al frente. De un compartimento de su traje, sacó un pequeño cubo cristalino que brillaba con una luz interior. Lo colocó cuidadosamente en el suelo, frente a ellos. ¿Qué es esto?, preguntó Yulantar, con un dejo de sospecha en su voz. Un regalo, dijo Patel, hablando por primera vez. Su voz era más grave que la de Akefer, con un ligero tono melódico y una demostración. Por favor, observen. El cubo comenzó a latir con luz, y de repente, el aire sobre él brilló. Apareció una proyección tridimensional que mostraba un sistema estelar que reconocí de inmediato, Próxima Centauri. La proyección se centró en las instalaciones de investigación que ocuparon el segundo planeta, lugar del infame incidente de hace 3 siglos. Hace 301 años, narró Patel, estas instalaciones detectaron un intento no autorizado de escaneo cuántico, un intento de extraer datos de las mentes de nuestros investigadores. La proyección se desplazó, mostrando la flota que se aproximaba y que había sido destruida. Se escucharon murmullos en la cámara. Nuestra respuesta fue proporcionada y precisa, continuó Patel. No hubo víctimas mortales. La flota quedó inutilizada, no destruida. Toda la tripulación regresó sana y salva a sus respectivos mundos. Esta revelación causó aún más revuelo. Los registros históricos siempre afirmaban que la flota fue completamente destruida, con todos sus tripulantes muertos. ¿Había sido mentira? ¿Después de este incidente? Patel continuó. La humanidad tomó una decisión colectiva. No estábamos preparados para la política galáctica. El intento de escaneo mental lo demostró, así que nos retiramos.
Nos centramos en nuestro interior, desarrollando nuestra tecnología, nuestra sociedad, nuestra comprensión de nosotros mismos y del universo. Cerramos nuestras fronteras, pero nunca dejamos de observar, aprender y crecer. La proyección cambió de nuevo, mostrando el sistema solar tal como aparecía ahora. Una red próspera e interconectada de planetas, lunas y hábitats espaciales, rebosante de actividad. Era muy distinto del sistema relativamente primitivo que había estudiado en los archivos históricos. Durante 300 años hemos respetado sus fronteras, sus reglas, sus civilizaciones, dijo el director Akefer, retomando la narración. Solo pedimos lo mismo a cambio. Que nos dejaran en paz, que nos desarrollaran sin interferencias ni espionaje. La expresión de Olantar se ensombreció. Si se trata de las plataformas de observación, eran una medida de seguridad necesaria. El Consejo tenía la responsabilidad de monitorear las posibles amenazas. No estamos aquí por las plataformas de observación, interrumpió Akefer, con la voz repentinamente dura como una piedra. Sabíamos de eso desde el principio, tecnología infantil, fácil de detectar y monitorear. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. No, estamos aquí por lo que pasó hace 47 días. El intento de desplegar un dispositivo de distorsión de la realidad de clase 9 en el límite de nuestro sistema. La cámara estalló en caos. Un dispositivo de distorsión de la realidad de clase 9 era un arma teórica, diseñada para alterar las constantes físicas fundamentales dentro de un volumen espacial específico. Un dispositivo así, de funcionar, podría volver inhabitable todo un sistema estelar alterando las leyes físicas internas. El rostro de Olantar no delataba nada, pero su cola, que solía mantenerse completamente inmóvil en situaciones formales, se movió una vez. El Consejo de la Unión Galáctica no autorizó tal acción. Si se intentó algo así, fue sin nuestro conocimiento ni consentimiento. La mirada del director Akefer era impasible. Detectamos el dispositivo, rastreamos su origen hasta esta estación y lo neutralizamos antes de que pudiera activarse. Por eso estamos aquí hoy. No por venganza ni por castigo, sino por la verdad y la justicia. El tercer humano, el coordinador de seguridad Barrett, finalmente habló. Su voz era inesperadamente suave para alguien con una presencia física tan imponente. Deseamos saber quién autorizó este intento y por qué. Queremos asegurarnos de que no vuelva a ocurrir. Y deseamos finalmente, después de 3 siglos, establecer relaciones con la Unión Galáctica basadas en el respeto mutuo, en lugar del miedo y la sospecha. El silencio invadió la cámara. Contuve la respiración, esperando la respuesta de Olantar. Este fue el momento crucial que determinaría el curso de la política galáctica durante siglos. Pero antes de que el gran secretario pudiera hablar, se desató una conmoción al otro lado de la cámara. La embajadora Yestula, del colectivo Procyon, se levantó repentinamente de su asiento. Sus ojos luminiscentes brillaron con una luz púrpura antinatural. Ojos humanos. Gritó con voz distorsionada. No deben regresar. Había que contenerlos. Con una velocidad asombrosa, sacó un dispositivo de su túnica, un pequeño orbe pulsante que irradiaba una energía siniestra. Antes de que nadie pudiera reaccionar, lo arrojó hacia la delegación humana. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que mis ojos apenas pudieron seguirlo. El oficial de seguridad humano Barrett se movió a una velocidad increíble, interceptando el orbe en el aire. En lugar de intentar desviarlo, simplemente lo absorbió. El orbe se hundió en su palma extendida como si entrara en un charco de agua, y su energía se disipó sin causar daño. Al instante siguiente, Yestula se encontró inmovilizada, rodeada por un campo débilmente brillante que parecía emanar de un pequeño dispositivo en la mano del director Akefer. La embajadora Tula no es la misma, dijo Akefer con calma, como si hablara del tiempo. Su estado es vulnerable. Sus patrones neuronales se han alterado. Sugiero que un equipo médico la examine de inmediato. El personal de seguridad se abalanzó sobre él, rodeando al embajador, ahora congelado. Tulantar, con rostro serio, pidió asistencia médica. ¿Cómo lo supo?, le preguntó al director. La misma tecnología que intentó escanear a nuestros investigadores hace 3 siglos, respondió. Nos hemos familiarizado bastante con su firma desde entonces. Alguien la ha estado usando contra su propia gente, gran secretario, manipulándolos desde dentro.
Los ojos de Tulantar se abrieron de par en par. ¿Cuántos? Hemos detectado al menos 7 individuos en esta cámara con alteraciones neuronales compatibles con la manipulación profunda de patrones, respondió Patel, consultando un pequeño dispositivo en su muñeca. Podemos ayudar a identificarlos y tratarlos, si lo desea. Las implicaciones eran asombrosas. Si estos humanos decían la verdad, alguien o algo había estado manipulando en secreto a los miembros del Consejo, posiblemente durante años o incluso décadas, e impulsando una agenda antihumana por razones que solo podíamos conjeturar. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad. Equipos médicos realizaron pruebas a los miembros del Consejo para detectar manipulación neuronal. Se reforzaron los protocolos de seguridad en toda la estación. Y poco a poco, comenzó a perfilarse la imagen de una facción oscura dentro de la Unión que había trabajado durante siglos para asegurar que la humanidad permaneciera aislada o fuera completamente eliminada. Me asignaron como enlace con la delegación humana, un puesto que afronté con una mezcla de inquietud y fascinación. Mientras los acompañaba a sus aposentos temporales, finalmente me armé de valor para plantear la pregunta que me rondaba la cabeza. ¿Por qué ahora?, le pregunté al director Akefer. ¿Por qué regresar después de tanto tiempo? El dispositivo de distorsión de la realidad fue neutralizado. Podrías haber continuado tu aislamiento. Sonrió, y su expresión transformó sus rasgos severos en algo casi cálido. Porque ya era hora, oficial Narón. Hemos pasado 3 siglos desarrollándonos en aislamiento. Hemos logrado cosas que nunca creímos posibles. Pero hay un límite a lo que cualquier especie puede llegar a ser cuando se separa de la comunidad más amplia de seres sintientes. Nos has estado observando todo este tiempo, dije. Aprendiendo sobre nosotros. Sí, reconoció. Y nos dimos cuenta de algo importante, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de los errores del pasado, compartimos un futuro común. La galaxia se enfrenta a desafíos que ninguna especie puede afrontar por sí sola. El colapso climático en 1000 mundos. Es la expansión del vacío entre galaxias y el enfriamiento gradual del propio universo. Estos son problemas de escala cósmica, señalé, que superan incluso las capacidades de la Unión. Quizás, dijo Patel, uniéndose a la conversación, pero no se resolverán sin cooperación, sin compartir conocimientos y recursos. La humanidad ha desarrollado tecnologías durante su aislamiento que podrían ser de ayuda. Y estamos seguros de que podríamos aprender mucho de usted. Llegamos a sus aposentos, una espaciosa suite preparada con rapidez para aproximarse a los estándares de comodidad humana. Al abrirse la puerta, el director Akefer se detuvo en el umbral. Hace 300 años, la humanidad optó por el aislamiento porque no estábamos preparados para la política galáctica, dijo. Al final, quizá la Unión Galáctica no estaba preparada para la humanidad. Pero los tiempos cambian. Hemos crecido. Esperamos que tú también. Dicho esto, ella y sus compañeros entraron en sus aposentos, dejándome de pie en el pasillo con la cabeza llena de preguntas y una extraña sensación de esperanza. 300 años de silencio habían terminado. Lo que viniera después lo cambiaría todo para la humanidad, para la Unión Galáctica y para las innumerables especies que habitaban esta galaxia. El camino a seguir no sería fácil, pero por primera vez en siglos parecía posible recorrerlo juntos. Mientras regresaba a la sala del consejo para informar, me encontré sonriendo. Mi tercer ojo, el que siempre delataba mis emociones, estaba abierto de par en par con entusiasmo por el futuro. Y pensar que todo había empezado con una mancha de café en mi uniforme.